esta condición, y para eso ya saludamos justamente al autor de este artículo muy interesante, el abogado Eduardo Amatuma. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola Diego, muy buenas tardes para vos, para Gilberto y para toda tu audiencia. Muchas gracias por el contacto. Gracias a vos, gracias por el tiempo también, doctor. Bueno, decíamos, en lo que tiene que ver con la actividad y el desarrollo de la actividad naviera propiamente, el comercio internacional, hay distintas figuras que se dan siempre dentro de lo que es el desarrollo comercial propiamente, y este artículo que escribiste vos, que lo compartimos también por supuesto en paraguayfluvial.com, habla de lo que tiene que ver el flete compartido. ¿Qué es el flete compartido exactamente, doctor? Sí, a ver, yendo un pasito más atrás Sí. como introducción, me pareció importante escribir el artículo porque vemos que la figura del flete compartido desde hace por lo menos 5 años viene tomando mucha fuerza entre los armadores. Y inclusive en la firma, en Ferrer, estamos viendo que desde el año pasado aproximadamente los armadores le están dando un uso distinto al flete compartido, porque anteriormente usaban el flete compartido digamos, un instrumento para cumplir un transporte puntual o un transporte o para una relación de corto plazo, que se llevó 1 o 2 meses. Y ahora estamos viendo que en la práctica los armadores están firmando contratos de flete compartido que van de entre 1 y 3 años, y nos pareció muy importante un poco poner sobre la mesa el tema porque es una figura súper interesante. Entonces, es una figura súper interesante en la medida que se utilice bien. Y ahora respondiendo un poquito tu consulta, bueno, el flete compartido es básicamente un contrato de asociación empresarial o de riesgo compartido, donde lo que hacen, o sea, donde dos o más empresas, que en este caso van a ser son empresas armadoras en el caso del rubro fluvial, acuerdan desarrollar en forma conjunta uno o más transportes. El elemento característico generalmente del contrato de flete compartido es que las partes contratantes acuerdan o de mutuo acuerdo dicen qué van a aportar cada una de las partes para desarrollar el negocio conjunto, cuáles son los riesgos que asume cada parte, cuáles son los costos que asumen cada parte. Entonces, básicamente el elemento característico es la distribución contractual o de mutuo acuerdo de los riesgos, beneficios, derechos y obligaciones para el desarrollo de una actividad en forma conjunta sin formar una nueva sociedad. O sea, solamente la actividad se va a regir, o mejor dicho, la relación va a regir para el desarrollo de la actividad específica. Después cada parte conserva su independencia. Uh-huh. Se da más o menos en el siguiente escenario, tratando de graficar un poco más para nuestros oyentes y para el oyente habitual de Paraguay Fluvial, de Radio Primero de Marzo también, cuando, por ejemplo, una de las partes tiene las barcazas, por ejemplo, y la otra parte tiene el remolcador o el buque que va a transportar, que va a traccionar esas barcazas. Una de las dos partes tiene también la carga, tiene el cierre comercial con el cliente, y es ahí donde según entiendo, doctor, usted me va a corregir si estoy equivocado, pero entiendo que así va un poco la mano, donde ahí se acuerda entre ambas partes. Gilberto tiene la barcaza, Diego Florentín tiene el remolcador, y uno de los dos tiene la carga, y llegamos a un acuerdo, y ahí como que se distribuye la responsabilidad y se distribuye también la distribución inclusive de los costos y los beneficios en este caso, doctor, ¿no? Exacto, también de la responsabilidad de quién va a hacer qué, porque como bien decís, si se da el caso de que una de las partes pone la barcaza, el otro el remolcador, el otro la tripulación, entonces quién va a estar a cargo de toda la operación. O sea, todo ese tipo de cuestiones se regulan en el contrato, pero es así como vos decís. Es básicamente, para ponerlo en términos más gráficos, dos empresas se ponen de acuerdo y aportan o capital o trabajo o contratos o activos para desarrollar o para ejecutar un flete en el caso de las empresas navieras. Excelente.
Nos decía que esta es una figura que se da más en los últimos tiempos y entendemos que tiene varias razones por la cual seguramente se da este escenario, porque un tiempo vino realmente una importante cantidad de barcazas, se superpobló el río, la hidrovía, con barcazas de distintas nacionalidades, por cierto, que vinieron a parar a Paraguay. Con la caída del mineral de hierro, por ejemplo, hace unos años atrás, muchas de estas barcazas quedaron durante un buen tiempo ociosas, otras han salido de circulación, incluso obligando a las empresas que tenía el circuito completo, remolcadores y barcazas, en algunos casos a amarrar su remolcador, su buque, quedaban disponibles las barcazas, y así es donde empieza a entrar esta figura que Exacto. se va como que consolidando el tema de esta figura del flete compartido. Sí, es un poco lo que decís, o sea, fueron circunstancias del mercado las que dieron lugar a Sí, esta figura que hoy día está bien asentada en el mercado local y como les dije antes, inclusive desde las firmas que tenemos un caudal muy importante de este tipo de contratos semanalmente o mensualmente, periódicamente, digamos. Estamos viendo que en la práctica este tipo de contratos está reemplazando inclusive a los contratos de flete, de casco desnudo. ¿Por qué? Porque uno de los elementos, o sea, esta figura tiene dos elementos interesantes. Uno es lo que vos decías hace un momento, de que le da la libertad a las partes de aportar lo que lo que pueden aportar o lo que la otra parte necesita. Las partes tienen la libertad también de elegir o sea, de acordar, mejor dicho, hasta dónde llega su responsabilidad, quién asume el seguro, el seguro sobre los equipos, sobre la mercadería, quién asume los daños, cuál es el porcentaje que le toca a cada una de las partes del volumen o del flete transporte, el flete ganado, digamos. Eso por un lado, y por otro lado el elemento bien interesante que le da esta figura es que para cuando estamos hablando de aporte de embarcaciones, cuando una de las partes aporta embarcaciones, la parte que lidera el remolcador, la parte que lidera la operación, digamos, que tenga el remolcador, si hablamos en esos términos, o si hablamos de navegación por convoy, tenemos que esa parte no tiene que pagar alquiler. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un contrato de alquiler. Básicamente la ganancia del armador que aporta la barcaza va a estar sujeta a lo que se logre o a lo que se gane con el flete compartido. Si no se, por eso justamente es un riesgo compartido. Si la operación no gana nada, el armador que aportó la barcaza y el otro armador, salvo que hayan acordado algo distinto, a ninguno le corresponde nada. Entonces, ahí es como que el armador que lidera el convoy tiene un ahorro importante en lo que es alquiler y también en lo que es impuestos relativos al alquiler. Esa es el otro beneficio o la otra razón por la que hace muy atractiva esta figura. exactamente. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gilberto de Hola Santander. Gilberto, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, esta es una figura que en Europa, por ejemplo, hace más de 70 años que tiene, pero esto primero se aplicó a lo que es a la logística de mudanza terrestre. Sí. Entonces se aplicó el itinerario, con la desventaja que de repente que hay que esperar que, bueno, ya tenés una parte de la carga y un itinerario y una ruta. Entonces estamos esperando carga. Entonces lo que ahí, por ejemplo, en el caso de la logística terrestre es que se pierda un poquito de tiempo y eso se tiene que ajustar a cuando se tenga la otra parte de la carga para hacer justamente el destino final. Pero tiene la ventaja de que vos pagas como el taxi hasta el kilómetro que vos utilizás justamente en la logística, ¿verdad? En este caso es una figura mucho más integrada porque sabemos que el tema del riesgo, de la navegación, de precautelar los equipos, ahí ya se habla de seguridad, de responsabilidad civil, ya se habla de responsabilidad laboral y todo ese tipo de cosas.
entonces, y de seguridad por sobre todo, ¿verdad? Entonces, pero Exacto. es como armonizar partes necesitadas de una a otra para poder hacer viable justamente un negocio. Me parece muy, muy Exacto. bueno. No, y eso es otro punto muy interesante que levantaba Gilberto. Me parece súper válido el punto, porque acá, así como es atractiva la figura, también es muy peligrosa la figura si el contrato no está bien redactado o no contempla suficientemente la operación. Sí, ¿Por porque hay qué? pillos. Porque es básicamente un mundo nuevo, o sea, tenemos un montón de riesgos que conlleva la operación, y ahí tenemos que dejar en claro en el contrato, porque en la ley esta figura no está regulada expresamente. Entonces el contrato va a ser la ley para las partes. Entonces ese contrato tiene que ser lo suficientemente claro al momento de determinar lo que le corresponde a cada parte en derechos, obligaciones y responsabilidades, porque si no, al contrario, en el caso de que haya un conflicto, vamos a tener que someter el contrato a interpretación de un juez o sea, si entre las partes ya no se pudieron poner de acuerdo, imagínate un juez que de repente no está en el día a día de Sí, lo que sí, es la sí. operación fluvial. Se tendrá que meter un perito naval, profesionales, No, de ahí consultores. no salimos más. Por eso la asesoría preventiva al momento de redactar y de analizar los términos de este tipo de contratos es sumamente importante, porque si bien es una figura eh, bien, digamos, beneficiosa para las partes si es bien aplicada, si no es bien aplicada puede traer muchos perjuicios para las partes. Exactamente. Para eso está Ferrer Abogado, justamente para ese tipo de asesoramiento, doctor. Claro, claro. Bueno, esta figura se puede dar, una pregunta, haciendo el paralelismo nada más, que tenemos justamente una audiencia bastante amplia. ¿Se da también en otros ámbitos que no sea específicamente el sector fluvial? Y me imagino lo siguiente, alguien tiene un camión, ¿cómo se llama? El tracto camión, y otra persona pone la carreta y puede ir de repente a tomar una carga, y también se da la figura del flete compartido en el tráfico terrestre, doctor. Sí, claro que sí. De hecho que la figura, o sea, el flete compartido o la figura, sí, la figura jurídica, digamos, no es exclusiva del mundo naviero. La figura básicamente se llama, digamos, en forma general, contrato de asociación empresarial o de riesgo compartido. Ujú. Y llevada al negocio fluvial se llamó flete compartido, pero perfectamente se puede aplicar a cualquier otro negocio. Exactamente. Doctor, muy interesante realmente este aporte que nos da, y también cómo clarifica con sus explicaciones todo este tema. Le agradecemos enormemente el tiempo y la predisposición para poder compartir con nuestra audiencia estos datos. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio de siempre y a disposición para cuando lo necesiten. Doctor, antes que se vaya, ¿usted tiene más o Sí. menos cuál es la dinámica de este negocio acá en Paraguay? ¿En qué sentido la dinámica? La dinámica La de que cantidad. de la modalidad, ¿esta se está imponiendo o solamente algunos No, entre amigos de repente arriesgan este tipo de no, acuerdos? no, no. Es una figura bien utilizada. Como dije al principio, en los últimos 5 años vimos que hubo un crecimiento exponencial de contratos de este tipo. Y en el último año estamos viendo que ya no son más contratos para fletes spot o fletes puntuales o de corta duración, sino que ya van firmando los armadores contratos de largo plazo bajo esta modalidad. Entonces cada vez está tomando más fuerza, y por eso justamente nos pareció bien interesante escribir sobre el tema, ¿no? Sí, alguien que Avesado en algún momento planteó también una cosa parecida a este acuerdo de, ¿cómo se llama? Un acuerdo mutuo, por ejemplo, en el tema de los matrimonios. Algunos querían poner fechas, por ejemplo, y Fecha de años. Ajá. caducidad. Sí, ¿Fecha de acción o qué fecha? sí. Está bien. Bueno, doctor, muchas gracias por el tiempo, y vamos a seguir en contacto en otro momento, ¿sí? Gracias a ustedes. Chao, chao. Hasta luego, hasta luego. Bueno, vos sabés que este es un tema realmente más que interesante, Gilberto, y conocemos realmente de esta figura que está hablando el doctor Eduardo Amatuna. Y un poco para continuar y aportar un poco más, ya lo dijimos justamente durante la entrevista,
Pero haciendo ese recorrido breve, esa breve reseña histórica, hay que recordar y mencionar que Paraguay tuvo realmente ese fenómeno de crecimiento de la industria naviera hace aproximadamente 15, 20 años atrás. Entre 15 y 20 años atrás comenzó ese auge de crecimiento gigantesco. Por un lado, la migración de empresas que estaban con capital instalado en Argentina, que por distintas situaciones que ya mencionamos en reiteradas ocasiones, cuestiones gremiales, impositivas, políticas de Argentina, terminaron arribando a Paraguay, donde encontraron un terreno fértil para el desarrollo. En el mismo momento, también se fue desarrollando paralelamente inversiones muy importantes, donde inclusive las exportadoras, y menciono algunos nombres, Louis Dreyfus, ADM, Cargill, terminaron comprando su flota propia y empezaron a traer su flota propia. Y eso fue cada vez incrementándose cada vez más. Estaba toda la figura del mineral de hierro, que era algo, era una bomba en aquel momento que tenía un crecimiento exponencial cada vez más grande. Vinieron grandes inversiones, inversiones alemanas, inversiones americanas, inversiones brasileras, que llegaron hasta la hidrovía Paraguay-Paraná. Todas esas empresas siguen aquí en Paraguay, además de las tradicionales que siempre estuvieron presentes. Y se superpobló, decíamos eso, ¿verdad? En un momento. Cayó el flete de mineral de hierro por la coyuntura mundial de la utilización de mineral de hierro. China comenzó a La comprar. catástrofe de Vale y todo eso, ¿no? Sí, pero más bien se dio el tema de Antes que, ya, ¿no? el tema de que China comenzó a comprar de Australia. De Australia, porque era más barato y más El cerca. flete, Sí. exactamente. Y después la cotización, como es con commodities, mineral de hierro, entonces empezaron a quedar ociosas esas barcazas y los armadores se vieron en aprietos. Realmente trajo una crisis importante en la industria naviera que hasta ahora se sigue sufriendo esas consecuencias. Eso vino a mover completamente la estantería. Y ahora termina decantando toda esta situación en una mezcla importante, una variedad importante de servicios de flete. Anteriormente las agroexportadoras solamente transportaban sus productos. Hoy uno ve un ADM, que es agroexportador por excelencia, con grandes volúmenes de producción en Paraguay, transportando otros productos. Transporta bobinas de acero, transporta aceite vegetal, transporta combustible inclusive en algún momento para unos emblemas como por ejemplo Petrobras, estuvo transportando con Claro, barcazas porque es tanques. lógico que esas flotas no pueden estar, ¿cómo se llama?, ociosas ahí. Hay que producir. Exactamente. Y se dio una importante diversidad por distintas coyunturas económicas, climáticas y comerciales a nivel local como también internacional. El tema de los commodities, la cotización del dólar y de la soja mismo también. Y hoy se da entonces esa figura que se utiliza para no tener las barcazas ociosas amarradas y generando dengue en algún lugar del río. Se termina haciendo el arrendamiento con participación en el flete, con participación en la carga, ¿verdad? Por ahí la armadora, la dueña del remolcador, tiene la carga, lo va a traer de Bolivia, y la otra naviera que tiene su barcaza amarrada ahí sin usar, le presta, pero termina ganando. En vez de tener las barcazas descomponiéndose, termina utilizándose. Y eso es lo que nos comentaba el doctor Eduardo Matura. Este artículo va a estar publicado, por supuesto, también